Muy bien, entonces vamos a hacer el piso de este proyecto. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente voy a irme a la parte inferior, es decir, voy a hacer un orbit, ¿sí? El orbit, acuérdense que es con la tecla O de orbit, o con el botón de la tecla de su mouse. Entonces vamos a hacerle O de orbit, yo le doy vuelta aquí de la manera inferior, ¿sí? Y voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un rectángulo que vaya de la esquina del lado derecho hasta la otra esquina del fondo, ¿sí? Y se hizo una línea, perdón, un plano. Y este plano es el piso, pero acuérdense que estos pisos tienen grosor, entonces yo le debo de dar push, ¿sí? Y le voy a dar un grosor de .15, vamos a ponerle, ¿sí? En este caso, y ese va a ser nuestro piso del proyecto. Lo podríamos incluso extender un poquito más porque el proyecto en realidad continúa. Entonces vamos a, si quieren, a empujarlo un poquito más hasta la pared de este lado para dar a entender que ese piso continúa. Le voy a dar triple clic y le voy a agrupar para hacer mi propio componente del piso, ¿sí? Y listo, con eso ya tengo mi losa de piso. Voy a hacer lo mismo en la parte superior. Voy a hacer un rectángulo que vaya de esta esquina hasta esta otra esquina, ¿sí? Y le voy a empujar, en este caso le voy a empujar 20 centímetros, que es el tamaño más aproximado a una losa, ¿sí? Y la voy a seleccionar con triple clic, 1, 2, 3, y le doy G de agrupar, lo aceptamos, ¿sí? Y entonces ya tenemos las tres losas, ¿sí? Entonces, como ahora ahora me estorba un poquito el techo, ¿sí? Para ver mi proyecto, lo que puedo hacer es hacer más etiquetas. Voy a hacer la etiqueta de losas y voy a hacer la etiqueta de firme. El firme es la parte inferior o sea, la losa más baja de nuestro proyecto. Entonces, esta la voy a etiquetar, le doy en información de la entidad y le digo que esta va en la etiqueta de firme, y esta de aquí la vamos a poner en la etiqueta de losas, ¿sí? O losa de planta baja. Entonces ya puedo apagar mi techo, ¿sí? Y irlo mostrando aquí en el proyecto. Entonces ese es el eje, que si quisiera poner los ejes ahí están, y entonces ya con eso tengo mi proyecto. Ahora, aprovechando que ya tenemos el espacio, ¿sí? Tenemos un simbolito aquí que es el de caminar. Y este de caminar trae tres elementos, ¿sí? Y vamos a colocar la cámara, situar cámara, para asumir cómo se vería el proyecto desde el interior. Entonces, si yo le doy clic aquí y doy situar cámara, puedo poner mi cámara, por ejemplo, en este espacio. Le voy a dar clic, ¿sí? Y se cambió mi icono al ojo. Ahora, se ve blanco porque estamos viendo directamente a la pared. Entonces, yo le voy a dar clic a la pantalla y voy a mover a la derecha. Le suelto, clic otra vez y a la derecha y le suelto, ¿sí? Y clic otra vez a la derecha y le suelto hasta voltear a ver mi proyecto. Entonces, ahí estoy viendo mi proyecto. En este caso estoy viendo la ventana y la puerta del baño. Entonces, si pongo yo la losa, ahí está la losa, ese es el interior de mi espacio. Ahora, yo tengo el zoom con un ángulo de visión de 90. Podría aumentarlo un poquito, vamos a hacerlo un poquito más exagerado, como 120, ¿sí? Para que se vea todavía un poquito más amplio. El problema de hacer esto es que distorsiona el proyecto. Pero bueno, entonces, situar cámara es para colocarnos, este es para movernos, girar y caminar. Si yo le doy clic a caminar, aquí vienen las instrucciones. Dice, haz clic y arrastra para caminar, control para correr, mayúsculas para moverse en vertical y alt para desactivar la detección de colisiones. Entonces, si yo le doy clic y le doy hacia el frente, yo voy a caminar en mi proyecto y puedo ubicarme en una mejor posición como si fuera una cámara. Entonces yo trato de ubicar en dónde va a ser el mejor espacio o el mejor diseño si fuera esto una fotografía, ¿no? Entonces lo voy a regresar a zoom, Z de zoom, lo voy a regresar a 90, ¿sí? O incluso 60 y dándole zoom o moviéndome con la herramienta esta de caminar, yo puedo como tratar de ubicarla en la mejor posición,
del proyecto. Entonces, yo pensaría que un zoom de 60 es más que suficiente, ¿sí? Y, perdón, caminar. Y en algún punto apunta a la puerta y me posiciono aquí. Ahora, si yo me muevo de esta posición, pues pierdo esa vista. Para no perder esa vista, vamos a ver algo que se conoce como escenas. Entonces, en este lado de aquí, del lado derecho, tenemos una bandeja que tiene como este botón de play, que son las escenas, y te dice, tiene unos iconos de las diferentes vistas tradicionales, y te dice, no hay escenas en este modelo. Entonces, yo aquí voy a agregar una escena, le voy a dar al botón de más, voy a añadir una escena, y entonces se crea la posición en donde yo estoy, se queda guardada. De manera que si yo me muevo en mi proyecto, ¿sí? O si yo apago y prendo elementos y quiero regresar a esa posición horizontal o original, perdón, yo le doy clic a escena, ¿sí? Y me va a regresar a ese punto, ¿sí? Entonces, las escenas nos sirven para ubicar vistas de nuestro proyecto. De hecho, le podríamos cambiar el nombre y podríamos ponerle aquí que esta es la recámara de visitas, por decir algo, ¿sí? Y entonces le doy clic y se vuelve al interior del edificio. Generalmente yo lo que recomiendo es tener una en donde tengamos el espacio de trabajo como nos gusta trabajar. Por ejemplo, una vista en la cual yo no tenga la losa y yo esté como viéndolo desde arriba. Entonces en este punto yo hago una escena y esta escena le voy a cambiar el nombre y le voy a poner la escena de trabajo. Porque yo sé que esta es donde voy a regresar a estar trabajando. Si por alguna razón me vuelvo a meter y estoy viendo cómo se ve, etcétera, puedo darle clic a la de trabajo y regresar nuevamente al espacio de trabajo, ¿sí? Ahora, algo interesante nada más, aprovechando que la herramienta tiene estos botones, tienes la opción de perspectiva y de proyección paralela. Es decir, si yo asigno esto, yo puedo ver mi dibujo en isometría, ¿sí? O proyecciones paralelas, es decir, donde todos los ejes son paralelos, o perspectivas, que es la tradicional, o tengo la opción de las vistas tradicionales, que es la vista frontal, vista lateral o superior, perdón, la izquierda, la vista derecha, ¿sí? Y entonces tengo esta posición normal. Cuando es en perspectiva, las vistas pues no te ayudan mucho porque se ve como perspectivado por lo mismo. Pero si tú la estás viendo en proyección paralela, ¿sí? Tú la vas a ver como si fuera un plano. Nada más que, ojo, la planta normalmente está cortada. Pero bueno, entonces, por ejemplo, tú puedes ver la elevación, ¿sí? De un lado, del otro, ¿sí? O la isometría. Entonces, conozcan esta herramienta, juegan un poquito con ella y asignen una herramienta perdón, una vista de trabajo y una vista de la recámara de visitas. Puedo moverlo, o sea, yo puedo mover el orden dándole clic aquí arrastrando, ¿sí? Y entonces poder trabajar sin problemas con esta sección. Muy bien, entonces hasta aquí vamos a dejar este inicio de modelado. Después vamos a continuar con ventanas y puertas.